Hola. Bueno, hoy vamos a empezar otro estudio porque ya el del reposo de la fe lo terminamos la semana pasada. Están en YouTube, la biografía está el link si lo quieren ver. Entonces, para esta semana, vi otro estudio que se llama Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, el estudio de lo que habla es, digamos, de uno, a grandes rasgos, es de encontrar el plan que tiene Dios para uno y seguirlo a pesar de todo. Entonces, el estudio decía que Dios tiene un plan perfecto y definido para sus hijos. Entonces, salía Efesios 2:10. Bueno, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahí Dios dice, Dios preparó todo un camino, Dios preparó todo un plan para nuestra vida. Y entonces, cuando, digamos, se hace claro cuando somos sus hijos, cuando nos entregamos a Él. En ese momento en que dejamos que Él entre en nuestros corazones, nos volvemos sus hijos y Él entonces nos empieza a mostrar el plan perfecto y definido que Él preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Entonces, también decía que nuestra vida no es sin rumbo ni meta. O sea, nuestra vida tiene un rumbo para seguir, que es al lado de Dios, y tiene una meta. Entonces, Dios cuidadosamente fija la ruta y la meta a la que tenemos que llegar y la ruta por la que tenemos que ir. Entonces, sale Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí Pablo les dice que él sigue adelante, que él sabe que todavía no ha llegado a la meta, porque la meta en sí, digamos, puede ser es llegar al cielo y estar con Cristo. Entonces dice que él no ha llegado a cumplir la meta que Dios le puso enfrente, pero que aún así sigue y aún así dejando atrás lo que ha pasado y tal vez lo que hizo mal o porque también, digamos, él perseguía a los cristianos. Entonces él dice, o sea, dejé atrás todo eso, ya no volví a ver atrás a todo lo que era, y entonces decidí seguir a Dios y seguirle en esa meta y ese rumbo que él planeó. Entonces dice que uno como humano puede no entusiasmarse con un final incierto. Entonces que uno, si te dicen, ok, hago una carrera de aquí hasta... y uno, ¿hasta dónde? Entonces, uno normalmente, digamos, como humano, siempre está pendiente de tener un futuro, digamos, de tener algo que no sea incierto. Entonces, sobre todo en este tiempo, la gente digamos, como le da miedo el no tener un final incierto, el no saber qué va a pasar. Entonces, también decía, digamos, que uno puede que no se entusiasme con ver, sin saber qué va a haber al final, pero que igual uno tiene que seguir confiando en que Dios va a planear la ruta y el final con una razón. Entonces también dice que hay que tener la convicción de que hay un plan preciso y personal. Entonces que cada uno Dios le hace un plan específico, ¿ok? Porque también, digamos, Pablo les decía en 1 Corintios creo que era, les decía, ustedes tienen diferentes ministerios, diferentes
diferentes dones que Dios los va a utilizar para diferentes cosas. Entonces, también es lo mismo, Dios tiene un plan preciso y personal. Entonces Dios dice, ok, voy a agarrar tus dones y tu ministerio y te voy a llevar por aquí. A otra persona puede decir, ok, te voy a agarrar todo y te voy a llevar para allá. Entonces Dios es un Dios personal, no trabaja con todo el mundo agarrado, sino que Él dice, ok, yo soy tu Dios y entonces yo te voy a llevar por aquí y por aquí quiero que me sigas. Entonces el objetivo que hay que tener no es tanto el intentar llegar a la meta, sino es el descubrir el plan que Dios tiene y vivirlo y seguir por ese rumbo que Él planeó, viviendo el plan que Él preparó de antemano para que anduviéramos en Él. Entonces, también dice, somos una nueva criatura con propósito cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Entonces sale 2 Corintios 5:17. Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, también, digamos, me agrada mucho esto porque agarran la vida de Pablo. Entonces, Pablo pasó por muchas cosas. Pasó por ser alguien que creía ser sabio, a perseguir a los cristianos, a volverse un cristiano y llevar a muchísima gente a los pies de Cristo. Pero entonces él escribía esta carta a los Corintios. Entonces él decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces él decía, cuando uno recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, uno se vuelve una nueva criatura. Y todo lo viejo que haya pasado, pasó. Y así cada vez que pasa algo en nuestra vida, lo pasado es pasado. Y Dios hace una nueva criatura cada vez en uno. Entonces dice que Dios tiene un plan para lo que éramos, somos y seremos. Entonces Dios tenía un plan, digamos, de que Pablo fuera así para que en el momento de darse cuenta de que necesitaba a Dios fuera un arrepentimiento real y quisiera seguir a Dios con todo su corazón. Entonces también dice que Dios no escatima con sus planes, no escatima en poner poco para sus hijos. Entonces sale Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo salía un montón en el estudio anterior, porque decía, digamos, que Dios nos dio a su Hijo y no escatimó nada, o sea, absolutamente nada. Él, digamos que nos pudo haber dado de todo, pero lo que eligió darnos fue a su Hijo para que a través de Él tuviéramos salvación. Entonces también dice que uno tiene que orar por la dirección de Dios, uno tiene que orar por saber cuál es su rumbo. Entonces dice que David era una persona que oraba por la dirección de Dios, que para que Dios le enseñara el plan que tenía para su vida. Entonces sale Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y sale Salmos 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Entonces, siempre David, digamos, oraba por la dirección, oraba por la ayuda de Dios y para que Él le dijera, ok, vas bien por esta ruta, vas bien por aquí, vas bien teniendo la mira en la meta. Entonces, digamos, David, como decía ahora en el 43, él le decía que le mostrara a dónde quería que llegara, digamos, que le mostrara exactamente por dónde quería que fuera. Entonces, también, digamos, Pablo les escribe en Romanos y en Colosenses que los invita a ofrecerse completamente a Dios, a ofrecerse como sacrificio vivo.
Entonces dice que también hay que ofrecerse para poder discernir la voluntad de Dios. Hay que ofrecerse completamente a Dios para decir, ok, yo me ofrezco completamente y haz conmigo lo que tú quieras. Entonces ahí salía Romanos. Este estudio tiene un montón de versículos, entonces tengo la Biblia llena de marquitos y se me confunden todos. Entonces sale Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahí Pablo les dice que deben ofrecerse completamente a Dios, deben ofrecerse como sacrificio vivo, para que Dios también pueda hacer en ellos lo que Él quiera y los pueda dirigir a donde Él quiere que uno vaya. Entonces también dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, porque también podemos ver momentos en que uno diga, ok, si es como lo que decía en el estudio pasado de seguir a Dios o seguir lo que uno quiere. Entonces es lo mismo con seguir el rumbo de Dios y entregarse a Él completamente. Es que uno puede seguir el rumbo de uno y Dios te dice, ok, no, pero es que yo necesito que pases por esto, necesito que pases por tribulaciones, necesito que pases por momentos en que no tengas paz para que puedas aprender, bueno, a depender de mí. Entonces también esto se va juntando con el estudio anterior del reposo de la fe. Uno tiene que saber reposar en Dios, tiene que saber de que Dios, al ofrecerse completamente a Dios, Dios va a tomar control de nuestra vida y nos va a tomar el control del rumbo y la meta que tengamos al frente. Entonces también dice que debemos ser constantes en hacer su voluntad, debemos siempre tratar, continuar y seguir siendo lo que Dios quiere que uno sea. Entonces, y así obtener la promesa y lo que tiene para nosotros, porque Dios dice, ok, necesito que seas esto, esto y esto, para que al final venga esto. Dios siempre pone requisitos para la recompensa, para la promesa, digamos. Entonces salía Hebreos 10:36. Porque no es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ahí Pablo les dice, o sea, no es algo de que un día para otro van a obtener la promesa, no es algo de que un día para otro van a decir, sí, por aquí era. Entonces, es algo de que uno va haciendo día con día al ser constante en seguir la voluntad de Dios. Entonces, a veces la gente estará en contra de que uno siga la voluntad de Dios. A veces la gente hablará mal, a veces la gente dirá cosas que no necesita decir, aunque uno sabe que está siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, Pablo decidió seguir a pesar de que le dijeran que podían matarlo si iba a Jerusalén, si no me equivoco. Este era un momento en que Pablo les dice, ok, tengo que ir para allá porque sé que ahí me necesita Dios. Y toda la gente le dice, no, pero es que allá hay mucho problema y te van a matar y ¿qué va a hacer de nosotros? Y él entonces decía, no, o sea, yo necesito hacer la voluntad de Dios y sé que allá es la voluntad de Dios, sé que allá es donde Él me está guiando. Y él decidió seguir a pesar de que todo el mundo estuviera en contra. Entonces salía Hechos 21:14. Hechos, ya casi lo encuentro. 21:14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces aquí, sí, viaje de Pablo a Jerusalén. Viene diciendo de que Pablo les decía que él tenía que irse a Jerusalén, entonces ellos pasaron diciéndole de todo para que no fuera. Entonces al final,
Dios dice, o sea, si de verdad me quieres seguir, si de verdad quieres seguir adelante, yo lo voy a quitar todo, voy a quitar la gente que te está impidiendo seguir, te voy a quitar los momentos que te están impidiendo seguir. Yo voy a, si me decides seguirme, Él entonces va a quitar todo lo que vaya a impedirnos hacer su voluntad. Entonces ahí decía, como no pudimos persuadirlo, desistimos y dijimos, hágase la voluntad del Señor. O sea, ellos llegaron al punto en que dijeron, no, o sea, ya de ahí no podemos hacer que cambie de idea. Y Pablo sabía que era la voluntad de Dios. Entonces Dios también puso en el corazón de ellos en decir, ok, no, está bien, es la voluntad de Dios. Entonces decía que Cristo es un ejemplo de seguir su voluntad, es el más claro ejemplo de seguir la voluntad de Dios, porque Jesús hizo todo completamente como Dios le mandó. Siempre siguió el plan que Dios le había trazado, siempre siguió el rumbo hacia la meta que Dios le había trazado. Entonces ahí salía Juan 6, 38 y 40. Entonces sale el 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús incluso le dice, les dice que Él fue enviado a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Entonces, que a pesar, digamos, de todo lo que pudo haber, digamos, de momentos feos que pudo haber pasado Jesús, Él decidió seguir a Cristo y Él dice, ok, no, yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios y tengo que cumplirla de principio a fin. Entonces ya después dice, ¿qué es la voluntad que Dios me dio a mí? Entonces Él dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea, Jesús sabía que su rumbo y su meta era hacer que todo el mundo tuviera el perdón de Dios y tuviera vida eterna y pudieran ser hijos de Dios. Él sabía, digamos, a lo que tenía que venir al mundo y aceptó llevar ese rumbo. Aceptó, digamos, seguirlo completamente. Y ya después dice que Jesús murió en la cruz para quitar la ley. Entonces sale Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Entonces acá Jesús les viene hablando y les viene diciendo que en la ley, digamos, creo que le venían haciendo preguntas de los sacrificios y de la ley de Moisés. Entonces Jesús dice, ok, esta ley era hasta que yo llegué. Porque sí, para el cumplir, digamos, era como la ley de los sacrificios. Entonces, yo que me leí todo Éxodos, Éxodos y Deuteronomio, entonces ahí les explica cómo hacer los sacrificios, por qué hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces Jesús les dice, ok, para tener perdón por sus pecados, se me trabó la lengua, para tener perdón por sus pecados, entonces en ese momento tenían que matar a un animal puro y los sacerdotes tenían que hacer todo un ritual para que llegara como un olor grato a Dios. Entonces Jesús les dice, ok, antes tenían que hacer eso. Yo llegué y cuando muera en la cruz se va a rasgar el velo porque eso va a implicar que ustedes puedan tener acceso directo a Dios y no necesiten de un sacerdote, no necesiten ofrendas de animales puros y la sangre y todo eso. Entonces Él decía, o sea, Jesús vino a quitar lo viejo para poner lo nuevo. Entonces es lo mismo con el corazón y con nuestra forma de ser. Como decía, digamos, en el otro versículo que somos nuevas criaturas en Cristo.
Entonces Jesús decía que Él vino, digamos, a cambiar nuestros corazones también. Él vino no tan solo a cambiar la ley, porque no tan solo cambiar, digamos, de la ley de cambiar de tener que matar a un animal a solamente pedir perdón a Dios, sino que también vino a cambiar el corazón de uno. Vino a cambiar el corazón que uno tiene como humano a uno espiritual. Vino a cambiar las rutinas que uno tenía como una persona incrédula a una persona que decide entregarse a Cristo. Entonces también debemos quitar lo importante que tenemos en este momento para poder dejar que Dios sea el que guíe nuestra vida. Entonces que también, digamos, tenemos que quitar las cosas que nos están impidiendo leer la Biblia, las cosas que nos están impidiendo seguir a Dios con todo nuestro corazón. Hay que quitar esas cosas para poder dejar que Dios actúe, para poder dejar que Él nos lleve por el rumbo y la meta que Él quiere llevarnos. Entonces, bueno, esta fue la primera parte de Dios tiene un plan para tu vida. Entonces voy a terminar con una oración. Dios, te doy gracias por darnos un día más de vida. Gracias porque permites usar las telecomunicaciones para poder dar tu mensaje también. Gracias porque nos permites ver que tú tienes un propósito para nuestra vida, un rumbo y una meta. Gracias porque nos das un día, cada día un día más para poder hacer tu voluntad, para poder buscarte en cada momento, buscar ese rumbo y esa meta que tú tienes planeado para nosotros. Gracias porque nos permites tener un acceso a ti libre, sin tener que hacer demasiadas cosas para poder llegar a ti. Y te doy gracias porque también Jesús pudo venir a morir en la cruz por nosotros, porque podemos ser salvos, porque podemos tener acceso a la salvación, porque somos una nueva criatura cuando te recibimos. Y te doy gracias por que en cuanto somos tus hijos, tú nos das un nuevo propósito y porque nos llevas a hacer tu voluntad cada día. Y te pido para que tú nos puedas cuidar en el resto de este día y también en lo que queda de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, pues en resumen de hoy, Dios tiene un plan perfecto y definido para sus hijos, y Dios tiene una ruta y una meta perfecta para cada uno de nosotros. Entonces espero que les haya gustado y haya sido de bendición. Entonces nos vemos.